un gran privilegio y honor para mí poder cada semana traer un estudio diferente de la lección de escuela sabática para compartir con cada uno de ustedes. Así que sean bienvenidos al estudio que corresponde a esta semana en la lección de la escuela sabática. Vamos a compartir un tema muy importante que tiene que ver con el pacto de Dios en el Sinaí, en el monte Sinaí, después de haber sacado a su pueblo de la esclavitud en Egipto con mano fuerte de liberación. Así que sean todos muy bienvenidos a este espacio donde podremos estudiar y conocer más de nuestro Señor Jesucristo y de sus mandamientos. Vamos rápidamente entonces a ir a nuestro estudio. Hoy vamos a estar estudiando acerca del pacto en el Sinaí, como les había dicho. Vamos a estar viendo algunos aspectos correspondientes a lo que el Señor escribió allí. ¿Cuál es el propósito de haber escrito en tablas de piedra? ¿A quiénes les escribió? Y vamos a entender cuál es la finalidad, la función de esos mandamientos que se escribieron en piedra allí en el Sinaí. Bien, rápidamente entonces vamos a comenzar a avanzar. En Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6, la palabra de Dios nos dice: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Esta era una promesa condicional para el pueblo, recuerden ustedes. Esta era una promesa que si el pueblo era fiel y obedecía los mandamientos del Señor, pues el Señor haría de este pueblo su especial tesoro. Sin embargo, todos sabemos que eso no fue así. En el periodo de los años y los siglos, el pueblo se descarrió completamente hasta que un día dejó de ser ese pueblo que era un especial tesoro. Las formas y las tantas veces repetidas de la idolatría del pueblo los llevaron una y otra vez en esclavitud hasta que finalmente el pueblo como nación dejó de serlo para el Señor. Muy bien. El cruce del Mar Rojo prácticamente fue un hito para Israel, un gran milagro, una cosa grande. Los pueblos vecinos, el mismo pueblo egipcio allí fue derrotado en el Mar Rojo, y el pueblo mismo fue testigo de cómo Dios lo liberó con mano poderosa de ese pueblo que lo había sometido a esclavitud durante más de 400 años. Dios los salvó con mano poderosa de la esclavitud y ahora los había hecho cruzar por el Mar Rojo. En ese momento Israel nació como una nación santa a partir de que cruzó por el Mar Rojo. Hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dice que el Mar Rojo prácticamente fue como un renacimiento para el pueblo de Dios o una especie de bautismo. Así fue como nació la nación santa del pueblo de Israel. Pero eran algo más que simples leyes religiosas, civiles o sanitarias. Los 10 mandamientos, base de todas estas leyes, con un reflejo más bien dicho, son un reflejo del carácter mismo de Dios y por lo tanto no atañen solo a Israel, sino que a cada uno de los hijos de Dios. Ahora, en este tema estamos estudiando algunos conceptos básicos. Primero, la entrega de la ley. En este apartado veremos 3 aspectos importantes. Número 1, los receptores de la ley, que está en el capítulo 19 de Éxodo 1 al 8. 2, el dador de la ley, que está en el capítulo 19, versículo 9 al 25. Y 3, los 10 mandamientos, que están en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Pero también vamos a ver otro apartado, que es el significado de la ley. Y en este apartado veremos también 3 puntos. Primero, la función de la ley.
Número 2, la ley como promesa. Y número 3, la ley como fin. Así que vamos a ver el momento cuando la ley es entregada a Moisés en aquellas 2 tablas de piedra. En Éxodo 19:4 dice la palabra del Señor: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora bien, ¿para qué había sacado Dios a Israel de Egipto? Los israelitas se quejaban, y eso comenzó no mucho tiempo después que salieron del cruce del Mar Rojo. Comenzaron a quejarse del por qué Dios los había sacado de Egipto, por qué Moisés los había traído al desierto, si ellos estaban relativamente bien en Egipto. La respuesta era básica, era para que les sirviesen. En Éxodo 5 encontramos cómo el Señor les dice le dice a Moisés que le dijera al faraón que era para que le sirviesen en el desierto. Así que si le servían al Señor, recibirían grandes beneficios, entre ellos la tierra de Canaán. Al tercer mes de la salida de Egipto, acamparon frente al monte Sinaí y allí se sentaron las bases para la creación de la nación de Israel. Dios les propuso hacer un pacto con él y ellos aceptaron. Ahora, al aceptar el pacto, ¿en qué se convertiría Israel? Número 1, gente santa. Se dedicarían a Dios y revelarían su carácter al mundo entero. 2, reino de sacerdotes. Conectarían a otras personas con Dios y les enseñarían sus leyes. Básicamente, serían los que portarían un mensaje del conocimiento del verdadero Dios a todo el mundo. Y número 3, serían un tesoro especial de Dios. Dios haría de Israel un canal para iluminar al mundo con el conocimiento acerca de él. Ahora, en Éxodo 19:18 encontramos un texto maravilloso que nos dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Era una cosa tremenda. El pueblo tuvo que decirle a Moisés: Moisés, sube tú, porque si esto sigue, ninguno va a quedar vivo aquí en el campamento. La presentación de la ley de Dios en el Sinaí fue algo soberbio, aterrador. Nadie está preparado para algo así. Por eso es que el pueblo necesitaba purificarse con antelación y guardar la distancia apropiada para no ser consumido por la gloria divina. ¿Por qué fue necesaria entonces semejante puesta en escena? Bueno, en principio las palabras que Dios iba a dirigirles eran una manifestación de su propio carácter. Obedecerlas es vida, desobedecerlas es muerte. Israel debía ser plenamente consciente de la seriedad y la trascendencia de las palabras del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Han quedado registradas 2 versiones de esta ley que Dios emitió en el Sinaí. La primera pues está en el Sinaí, la que Dios escribió con su dedo, y que la encontramos en el libro de Éxodo. Y otra copia de esta ley como parte de los últimos discursos de Moisés antes de entrar en Canaán. Eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Aunque pudiera parecer aterradora por su presentación, en realidad es que la ley de Dios refleja lo mejor del carácter de Dios, el amor. Es decir, el Señor nos coloca en esos 10 mandamientos estatutos morales que nos ayudan a gobernarnos en nuestra vida, a conducirnos en nuestra vida moral. Si nosotros obedecemos esos mandamientos, nos irá bien y como resultado obtendremos la herencia final, que es la Canaán celestial. Si no los obedecemos, el resultado es que viviremos una vida de pecado,
una vida de desobediencia, de descuido moral, y nos consumiremos en la perpetua perdición del pecado. Ahora bien, los 10 mandamientos son claros. Allí en Éxodo 22 nos dice la palabra del Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y allí entonces nos muestra los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés en 2 tablas de piedra. Dios introduce la ley dejando clara su función principal: te he redimido del pecado, por tanto, esto es lo que debes de hacer a partir de ahora. Observar la ley es, para nosotros, la respuesta a la redención. Es una respuesta de amor al amor que hemos recibido de parte de Dios, hermanos. En Romanos 13:10 nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, cuando nosotros analizamos los 10 mandamientos, podemos decir que elegimos obedecerle a Dios, y esa elección de obedecerle a Dios se traduce en amor. En otras palabras, le obedecemos a Dios porque le amamos como resultado del amor que Él mostró hacia nosotros primero. Y también los otros 6 mandamientos nos ayudan a comprender que como resultado de esa obediencia a esos mandamientos es amar a nuestro prójimo, el servir a nuestro prójimo, el no hacerle daño a nuestro prójimo. Todo eso se traduce como en un resultado de amor. Amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, y por lo tanto le obedecemos a Dios y no dañamos a nuestro prójimo. Eso es una demostración de amor. En Deuteronomio 6:5 y Éxodo 20 del 3 al 11 nos dice que hay que amar a Dios. Es el primer mandamiento. Honrar y venerar a Dios concediéndole el primer lugar en nuestras vidas. Honrar a Dios sin sustituirlo por ningún ídolo. Reverenciar el nombre de Dios, su reputación y su carácter. Y por último, honrar su día de descanso y adoración, que es el séptimo día o el sábado. Es decir, que cuando amamos a Dios, lo honramos y le adoramos. No le ponemos ídolos. Es decir, no tomamos su nombre en vano, lo reverenciamos y respetamos su reputación y su carácter. Y finalmente, obedecemos al Señor en ese día especial que es el día de reposo. Ahora bien, ese es el primer y grande mandamiento, que es el amar a Dios. Ahora, fíjense cómo nos dice el capítulo 19 de Levítico, versículo 18. También eso está en Éxodo 20 del 12 al 17. Nos dice allí la palabra del Señor que debemos respetar a los padres. Primeramente nos habla de amar al prójimo. Luego respetamos a los padres, es decir, es un mandamiento del Señor. Respetar la vida es no matarás. Recuerden el mandamiento, hay que respetar la vida. Respetar el matrimonio, no cometerás adulterio. Respetar la propiedad de las personas, no robarás. Respetar la reputación de los demás, no hablarás falso testimonio. Y por último, respetarnos a nosotros mismos para que ningún deseo egoísta manche nuestro carácter. No codiciarás. Es decir, que si guardamos estos otros 6 mandamientos que habla del respeto, estamos amando a nuestros prójimos. Por lo tanto, aquí vemos que los 10 mandamientos pues se agrupan en 2 grandes mandamientos. El primero de amar a Dios y el segundo, amar a nuestro prójimo. Ahora, esto es interesante porque la ley tiene un significado. El significado de la ley de Dios o la función de la ley la vemos en Gálatas 3:24. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. En otras palabras, la ley no nos justifica.
pero sí nos enseña en qué estamos fallando y por lo tanto nos conduce a Cristo, que es el único que nos puede justificar por nuestros pecados. Vamos a ver algunas funciones de la ley. Número 1, nos aleja del mal, dice Salmo 119, 104. Lámpara es a tus pies mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 105, como resultado de alumbrar nuestro camino, lo que sucede es que nos alejamos del mal. Número 2, nos da sabiduría, dice Deuteronomio 4:6. Número 3, nos da libertad, dice Santiago 2:12. Nos da paz, dice Salmo 119, 165. Nos da prosperidad, dice Josué 1:8. Nos señala el pecado, dice Romanos 7:7. Nos conduce a Cristo, dice Gálatas 3:24. Es decir, que la ley del Señor es un entramado perfecto que nos ayuda a poder guiarnos a Cristo para que Cristo sea el que finalmente nos ayude a poder limpiarnos de todo pecado, o lo que es igual, justificar nuestra vida de todo pecado. La salvación no está entre sus funciones. Nunca nadie fue salvado por la ley, hermanos. La ley es como un espejo en el cual se ven reflejados nuestros pecados. Romper el espejo no quita las manchas, ignorarlo tampoco, pero sin el espejo, la ley, o sea, el espejo que es la ley, no sabríamos que estamos manchados, o sea, con pecado, y que necesitamos el pañuelo que es Cristo para limpiarnos. Así de simple. La ley es una promesa, hay que ver la ley también como una promesa. En Deuteronomio 4:13 nos dice: y declaró a vosotros su pacto que mandó a vosotros para hacer, las 10 palabras, y las escribió en 2 tablas de piedra. Qué impresionante texto. En hebreo, en las 3 veces que se mencionan los 10 mandamientos, se los denominan las 10 palabras. Ahí están las citas: Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13 y Deuteronomio 10:4. Meditemos en esto por un momento. ¿Qué queremos expresar cuando decimos a alguien te doy mi palabra? Estamos hablando de honor, ¿no? En realidad no le estamos dando nada, le estamos haciendo una promesa. Le damos la seguridad de que vamos a hacer algo concreto. Así, la raíz hebrea davar puede traducirse como palabra o promesa. Ejemplo: ninguna palabra, o sea, davar, que es el término en hebreo, de todas sus promesas, davar, que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Primera Reyes 8:56. Ahí aparece la palabra davar para palabra y también davar para promesas. Así que los 10 mandamientos, además de ser 10 palabras, son también 10 promesas para cada uno de nosotros. Los 10 mandamientos son eso, 10 promesas que Dios nos hace, destinadas a guiarnos por el camino correcto, mis amados hermanos. La ley como fin. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, dice Romanos 10:4. Cuando habla del fin, la palabra fin, aplicada a la ley por Pablo en Romanos 10:4, es telos. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Bueno, pues el significado de esta palabra es el punto al que se apunta como límite o finalidad. Por implicación, significados secundarios puede ser la conclusión, la terminación, el resultado, el propósito. Su sentido concreto se debe determinar por la frase en la que se usa. Si traducimos la terminación de la ley es Cristo, ya no hay ley a partir de la muerte de Jesús. Por lo tanto, no hay pecado. Pablo se contradiría entonces en Romanos 7:7. Es decir, que
Si traducimos el punto al que apunta la ley es Cristo, Pablo es coherente, pues la ley sigue vigente y nos lleva a Cristo. Es decir, que la mejor traducción aquí para telos es el punto al que apunta. Es decir, la palabra telos, que es el fin, quiere decir a quien apunta. El punto al que apunta la ley es Cristo. Es Cristo el objetivo, el propósito. Nos conduce a Él. Fíjense que esta cita está muy hermosa, que está en Patriarcas y Profetas, página 277. Dice, la ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de la ley, pero debían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos, breves, abarcantes y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Miren qué impresionante. Es decir, que estos 10 mandamientos, estas 10 palabras, estas 10 promesas fueron en realidad dadas. ¿Para qué? Para que nosotros ahora tengamos la oportunidad de entender que es la promesa que nos conduce a Cristo. Nos conduce a Él, el único que nos puede justificar, el único que nos puede perdonar, el único que nos puede transformar. ¿Pero a partir de qué? A partir de tener la ley enfrente, saber que estamos en pecado e ir a Cristo, que es el único que nos puede perdonar. He aquí la manifestación de los 10 mandamientos. 10 mandamientos que sirven para poder enseñarnos en qué estamos fallando. 10 mandamientos que existen para poder enseñarnos que necesitamos de Cristo. 10 mandamientos que existen para que vayamos a Cristo, el único que nos puede perdonar. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en la siguiente semana con otro nuevo estudio de nuestra escuela sabática. Nos vemos entonces.